Hola, hola a todos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora nos quieran observar. Estoy aquí nuevamente en un capítulo de Genetipodcast, ¿no? La genética de la cultura popular. No nos ven como bichos raros, estamos en todos lados. Y hoy tengo el gusto de tener a la doctora Eli Ramos, que es pues es genetista y además es neurogenetista. Entonces es una eminencia aquí en México, es mi neurogenetista de confianza, y siempre, pues está dispuesta, ¿no?, a ayudar y con dudas y todo. Y, pues, como hoy vamos a tocar unos temas neurogenéticos, pues creo que ella es la indicada para esto. ¿Cómo estás, Eli? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Pues estamos muy bien, contentos ya de tenerte aquí para este chismecito genético que nos vamos a echar hoy. ¿Te parece si empezamos? Va. Bueno, te tengo, un casito, lo voy a proyectar y, rápido lo vemos y después lo quito para que, pues, nos veamos a nosotras, ¿va? Va, va. Perfecto. Mira, este es el casito, eh, que se hizo viral hace algunos meses ya, pero bueno, aquí lo retomamos. Em, Deja que se proyecte, listo, ahí está. Y entonces es el caso de Chris Hemsworth. ¿Qué pasó con Chris Hemsworth hace unos mesecitos? Lo pongo aquí para que veamos que pues esta noticia salió en fuentes confiables, ¿no? Digo, salió desde BBC News hasta TV Nota, seguramente, pero vamos, en todos los medios salió publicado y dice que el actor Chris Hemsworth hace una pausa en su carrera al descubrir que tiene riesgo elevado de desarrollar Alzheimer. Lo voy a pasar todo y después lo comentamos, ¿sí, Esteli? ¿No? Dice que Hemsworth se enteró de que tiene dos copias del gen ApoE4. Una de su madre, otra de su padre, lo que lo hace entre 8 y 10 veces más propenso a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? 2 a 3% de la población porta dos copias de este gen. Y bueno, aquí son unas. Él iba a empezar, te voy a contar el chismecito. Él iba a empezar una serie como un reality show, a lo que yo entiendo, sobre estilo de vida saludable. Y entonces para empezar esta serie, pues le hicieron estas pruebas, que ahorita vamos a hablar cuáles son, ¿no? Y entonces, pues dice que confirmaron su mayor temor y que ahora intentará tomar medidas preventivas. Creo que esto es algo importante a comentar. Y aquí algo también súper, súper importante y que qué bueno que él lo expresó y lo plasmó así, que no es un gen determinista, pero es un fuerte indicio, ¿sí? Entonces, pues el beneficio de conocer este riesgo es que él puede tomar pasos preventivos, ¿no? ¿Qué más aquí? Ok, dijo que él de no haber sabido este resultado, pues no habría hecho cambios en su vida, ¿no? Hubiera continuado igual y que decidió incluir en el documental esta situación, pues para también crear conciencia, ¿no? Y motivar a la gente a cuidarse más. Y luego salió esta noticia también, ¿no? Que dice que su esposa, el Zapataki, en un acto de amor, se disfrazó de anciana con el fin de que Chris pueda reconocerla cuando pasen los años, ¿no? Y entonces aquí están ellos dos, aquí en una cena y ella de viejita. Bueno, esto también lo quiero comentar al final, pero bueno, ¿no? Algo aquí también, a pesar de la certeza de los test de estas dolencias inusuales, ponen aquí, estos siempre deben acompañarse de asesoramiento clínico experto, ¿no? Y eso, pues creo que también es algo importante que debemos comentar. Voy a parar la presentación. Era lo que pues queríamos ponernos todos en contexto de lo que vamos a hablar. Y pues a ver, Eli, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu primera opinión de este chismecito? Bueno, primero es Sí, muy importante aterrizar que ahorita tenemos la opción de hacer una medicina completamente personalizada de sí, precisión predictiva y preventiva. No solo estas figuras públicas, todos realmente, gracias a los avances científicos y tecnológicos, ya contamos con este tipo de opciones. claro. Y Ahora, fíjate, voy a hacer ahí un paréntesis, perdón, que la gente creo que piensa que solamente tiene que ir a genética en determinadas situaciones, pero una parte importante ahora de la genética es justamente esta medicina, como tú dices, preventiva y personalizada, ¿no? Y entonces, pues ahí entra que todo mundo, si quiere personalizar
su vida y sus riesgos, pues que vengan, ¿no? Perdón. Sí. Esto es muy importante porque si tú quieres aplicar la epigenética, que ahorita podemos hablar que es aquellos factores que tú puedes regular, que van a regular la expresión de tus genes. Okey. Entonces, si tú quieres aplicarlos, el experto sería un médico genetista, que Ajá. se sale del alcance de otros médicos. Okey. También es importante saber que todos tenemos genes. Entonces, no necesitas tener una condición que sea una enfermedad para recurrir a la epigenética y buscar la plenitud en tu salud e inteligencia. Esto es súper importante porque si tú solo buscas restaurar la enfermedad, tú vas a ir cuando tengas la enfermedad. Exacto. De forma solo para prevenir enfermedades, pero tú puedes potenciar, es decir, ser tu misma versión, pero esa versión que está al máximo de su capacidad y para esto puedes usar la epigenética. Entonces eso es muy importante, pero hay un punto bien importante aquí, que A ver, ahora todo el cuéntame. mundo es médico, todo el mundo se cree médico y Sí. te brindan un criterio médico. Entonces, se perjudican realmente. O sea, tú no puedes adquirir estudios en línea o incluso ir con tu médico a hacerte el estudio y tú pensar que tienes la capacidad de brincarte esos 20 años de experiencia del médico para Claro. interpretarlos tú. Sí. Fíjate Entonces, que perdón, fíjate que últimamente, y lo comentaba en alguna ocasión con Ross, creo, que, que últimamente he visto muchos, anuncios de laboratorios que te venden el test, a domicilio, ¿no? Y entonces eso está súper mal y de hecho, incluso hasta quiero después dedicar todo un programita a esto, ¿no? Pero, como lo dice la última diapo, ¿no? Y me encanta que Chris Hemsworth o su gente de prensa o quien sea lo haya dicho, ¿no? O sea, este tipo de pruebas no deben ser a cliente, ¿no? O a incluso con médico no genetista, porque requieren como cualquier prueba genética, pues un asesoramiento previo, ¿no? Lo que llamamos el asesoramiento genético. Y entonces, creo que ahí por ahí quizá nos faltará un poquito regular esta situación, ¿no? sí. Ahora, también es importante hacer una diferencia Sí. que estamos en un punto de transición Ajá. entre una medicina que solo se enfocaba al síntoma y ocasionalmente encontraba la causa, pero las Ajá. causas del cielo, o sea, si tú no las buscas, es Claro. poco probable que las encuentres en la mayoría de los casos y que las encuentres a detalle. Entonces, Claro. es importante porque incluso hasta para los medicamentos, generalmente tienes dolor y si es dolor neuropático, pregabalina, etcétera, pero no va a corregir la causa. Entonces, es Claro. para el síntoma. Y es una medicina sintomática ocasionalmente enfocada a la causa. Y lo que debemos de buscar es una medicina que busque la causa, que trate Sí. el síntoma y hay causas que son reversibles a pesar de ser genéticas y de no haber para todo esto terapia génica, se Sí. conocen la patología y hay puntos de la vía de esa fisiopatología donde puedes intervenir y revertir. Entonces, esto es súper importante porque, como ahí menciona, la correlación clínica. Sí. Mira, por ejemplo, para las enfermedades, pues es bien sabido que hay ciertas edades en donde suelen presentarse. Por Sí. ejemplo, en demencia podemos mencionar un pico como a los 65 años en Okey. promedio. Okey. Obviamente hay demencias que aparecen a etapas muy tempranas que tienen que ver con factores genéticos determinantes Sí. y otras demencias que aparecen a estas etapas más o menos entre 65 años y que tienen que ver con factores genéticos de riesgo, como es este caso. Pero Exacto. el punto que quiero hacer énfasis Ajá. aquí es que los cambios moleculares inician 30 años antes. Guau. Sí. Importante, o sea, tú tienes tu gen afectado que va a empezar a codificar ciertas proteínas
y van a tener una función determinada a determinada edad. Por eso, aunque nazcas con la mutación en genes determinantes, pues no la presentas cuando eres infante, sino en Claro, ciertas edades de la etapa adulta. claro. Pero tú tienes ese gen, pero los cambios se ha demostrado que inician en un promedio de 30 años antes. O sea, mira, por ejemplo, alguien de 35 años que va a presentar la demencia a los 65 años está iniciando con esos cambios y no Exacto. podemos identificarlos por imagen. Esto es súper importante porque si tú pides una resonancia no vas a ver cambios, ¿sí? Claro. Esos cambios los tienes 15 años antes, es decir, esa persona a los 50 años puede ser que cuando tú ya le tomes la resonancia empieces a ver atrofia cerebral, empieces a ver Ujú. otros problemas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la medicina preventiva, para que sea realmente una medicina preventiva, hay que hacer una medicina predictiva. Y ahí Exacto, genética, ¿sí? exacto. Fíjate, Porque ajá. Sí, fíjate que yo estaba, publicando un meme de una frase célebre que me comentó la doctora Leti Flores, a la que le mandamos saludos, que me decía: "Todo es genético hasta no demostrar lo contrario", ¿no? Y es la realidad, y claro que, o sea, nosotros nacemos con la genética, ¿no? Entonces, eso es lo que tú puedes, estudiar, pues, desde siempre, ¿no? No te tienes que esperar hasta que tu cuerpo te mande un síntoma o hasta que tu cerebro muestre algo en una resonancia, ¿no? Y justamente para esto es que surgieron estos nuevos, estudios que son, pues, predictivos y que, como Chris Hemsworth también bien lo dijo, son, y establecen riesgos, ¿no? O sea, no es una certeza, ¿por qué? Porque este grupo de enfermedades pues son las que decimos que son las multifactoriales, ¿no? Influye la genética, pero también influye el ambiente. Entonces, también está muy bonito que él diga, bueno, mira, yo ya sé que tengo por genética esta predisposición, pues yo voy a tomar medidas en mi estilo de vida para bajarle el riesgo por medio de, pues, de factores ambientales, ¿no? Y hay bien, unos puntos que sí, me parece importante hacer hincapié. sí, Para uno, sí, es que la medicina, obviamente, la medicina actual que se ejerce, ya sea basada en el síntoma, como en la mayoría de la sí, medicina, lamentablemente todavía no sí, sí, logramos sí, la transición completa, o la medicina que se ejerce desde un punto de vista integral, genético y epigenético, que claro, es basada en la causa, ver si es reversible o no en algún punto claro, y manejando los síntomas. Bueno, exacto, es una medicina basada en evidencias. Sin embargo, hay evidencias que son poblacionales, que es la que se basa en la medicina sintomática. Es decir, hacen estudios para ver a qué población, a cuánta población beneficia ese medicamento. Y si beneficia al 60, claro, 70%, ese medicamento sale al mercado. exacto, Pero la medicina realmente personalizada, aparte de basarse en evidencias, se basa en esas evidencias personales, exacto, donde ya sabes si a ti te va a causar toxicidad o no algún medicamento, te va a hacer exacto. efecto o no, y Sí, si tienes que disminuir o no las dosis en el caso. claro. Claro. Oye, perdón, Eli, y así como para, pues, que la gente no se espante mucho, o sea, estas pruebas, ¿no? Como la que hizo ¿tú te la has hecho, por ejemplo? Yo sí la Sí, tengo y cambió mi sí, tu pues familia. Yo mira, sí, yo también la tengo, por ejemplo, ¿no? Creo que un genetista quizá debe predicar con el ejemplo. Y, sí, y entonces, mira, yo, por ejemplo, la tengo y a mí porque, a ver, estas pruebas, te dicen, ¿no? Mira, tú tienes riesgo para tal, enfermedad, de las cuales estudia, pues, muchas, autoinmunes, ¿no? Artritis, lupus, muchas neurodegenerativas, Alzheimer, muchas, cáncer, ¿no? Etcétera, son muchas. Y además te dice lo que la doctora Eli está comentando, ¿no? Tú cómo metabolizas los medicamentos. A mí no me importa cómo lo metaboliza el 80% de la población, ¿no? A mí me importa cómo lo metabolizo yo. Y entonces, con base en eso, yo ya tengo mi listita de medicamentos y mis recomendaciones. No, pues a mí por ejemplo, la aspirina me genera mucho, efecto secundario. Mejor, búscate otra opción.
o tú metabolizas el paracetamol muy lento, bájale la dosis, etcétera, ¿no? Entonces, estas pruebas, ya son una realidad. Yo te quiero preguntar, esto, ¿qué tan difícil es, hacerte una prueba de este tipo de medicina, preventiva? Mira, es muy, muy sencillo y aquí lo más importante es trabajo de nosotros, ya que Sí. tanta importancia. Al principio, al menos en la forma personal, en mi práctica profesional, pero Ah, personal, sí. eh, yo las hacía para ayudar como en el manejo, pero actualmente, o sea, ya las hago para ayudar a, digamos, a prevenir o Claro. poderte defender de que utilizan de forma indiscriminada medicamentos controlados y que van a Claro. generar niños, Parkinson a edades muy tempranas Exacto. por tratamientos, por ejemplo, para déficit de atención, hiperactividad. Ajá, O sea, mira, no digo que esos tratamientos no se requieran, ajá, pero yo creo que se usan de una manera indiscriminada, que no tienen los beneficios y que dañan realmente. Por ajá. ejemplo, evaluando la fisiopatología, alguien por ansiedad le puedes dar alguna benzodiazepina, Ajá, independiente de que la tolere, pero ajá. esa benzodiazepina va a medio controlar la ansiedad. Pero Sí. si esa persona tiene un riesgo aumentado para déficit, para compromiso cognitivo leve o demencia, y esa persona, digamos, está como al borde del abismo, tú le Ajá. das. Entonces, realmente piensa que a corto plazo, pues parecen una maravilla. No puedo dormir y se la das. Claro. Pero el problema es que dura por años y que cuando te des cuenta, esa persona puede haber hecho esto, la diferencia entre que tenga o no una demencia. Y eso implica muchísimo. Claro. Entonces, creo que es una gran herramienta, pero que también depende, o sea, no es solo el estudio que llega, es la forma en que tu médico lo interpreta y Exacto, te lo puede aplicar. exacto. Y Y mira, me gustaría hacer sí, este énfasis sí. porque el punto de vista de administración de empresas es un punto de vista bien distinto a la Claro, medicina. eh, se considera lo siguiente, o sea, que una empresa es totalmente inútil cuando a las personas que contrata tiene que decirles exactamente qué hacer en todos los casos. Por ejemplo, si tú contratas un gerente, no puedes anticipar todas las situaciones y no puedes tener un algoritmo específico para todas las situaciones. Puedes tener uno general claro. y él tiene su y va a resolver en base a ese criterio. Lamentablemente, en medicina, yo veo lo siguiente, crean guías que tienes que adaptar a cada paciente, porque Claro, los pacientes no son iguales, ¿sí? O sea, exacto. hay enfermedad, hay enfermos, pero no es así como que todos los enfermos tengan la misma enfermedad, o sea, cada uno tiene su propia historia y Claro. sus propios riesgos, etcétera. Entonces, aquí el problema es que se están creando guías y se pide al personal de salud que las siga como recetas de cocina. Esto no puede ser porque Claro. estás en el criterio médico, estás eliminando la variabilidad que hay en cada uno de los pacientes. Entonces, a mí se me hace muy impactante que a nivel de administración de empresas sea muy comprensible este punto y a un nivel que es el nivel biológico, que nos queda Claro. muy claro que todos somos muy diferentes, no podamos como aterrizar este tipo de Sí. información. Y por eso es que esta medicina justamente se llama medicina personalizada, ¿no? Porque es la medicina individualizada. Y como tú lo dices, pues hay que tomar en cuenta la variabilidad entre individuos. ¿Y esa variabilidad dónde está? Pues en los genes, ¿no? Y entonces es por eso que estas pruebas, lo que estudian, pues son variaciones entre mis genes, entre los de él y entre los de Rod y entre todo el mundo, ¿no? Y con base en esa diferencia que yo tengo, pues es lo que a mí, pues específicamente está indicado. Y también algo bien importante que mencionas, pues que hay que integrar la prueba, ¿no? Si a mí me dan un resultado de prueba de fármacos y a mí me dan un resultado de riesgo a enfermedades. Ah, bueno, pues yo como médico lo tengo que integrar para darte tus recomendaciones. Y es por esto que estas pruebas, yo creo,
y seguramente tú también, que no pueden ser, a domicilio o a cliente, ¿no? O sea, tienes que pasar a fuerza, por una consulta, perdón. Y ser un médico genetista, mira, voy Exacto. a hacer lo siguiente, o Sí, sea, lamentablemente, cuando uno tiene cierto nivel, puede pensar que maneja muy bien las situaciones. Yo recuerdo cuando yo era médico general, consideraba que sabía lo importante de las vitaminas. claro. Ajá, es que estos estudios te reflejan incluso tus Sí, deficiencias en micronutrientes y ahí va sí, el por qué es relevante y por qué ni los pediatras, ni los médicos internistas, etcétera, con todo el respeto que se merece la claro, formación, claro. también se merece respeto a la formación que nosotros tenemos y realmente no pueden interpretarlo, no pueden aplicarlo y entonces lo que deben de hacer es apoyarse en el médico genetista. Por eso Claro, es muy importante hacer este hincapié. Pero claro. bueno, el punto es que estas sustancias tienen efectos epigenéticos y hay que diferenciar muy bien entre lo multifactorial y lo epigenético. O Sí. sea, lo multifactorial, mira, por ejemplo, para que sea más entendible para el público que nos está Ajá. escuchando, Sí. va a tener efecto a nivel biológico, pero no va a regular la expresión de nuestros genes. En cambio, lo epigenético va a regular la expresión de nuestros genes y Ajá. puede ser primero que simule el que hayas nacido con una mutación. ¿Por qué? Por esas deficiencias. Y esto es muy impactante porque en la medida en que se logre la conciencia, se puede aplicar. O sea, tenemos los estudios para Claro, poderlo medir. claro. Tenemos medicamentos a nivel de las farmacias, pero Sí. lo que no tenemos es la conciencia para aplicarlo. Entonces Okey. parece simple, pero no lo es tan así que, por ejemplo, antes las personas morían de escorbuto, Ujú. morían Es de correcto. raquitis. Sí, Entonces, yo puedo vivir sin pregabalina, yo puedo vivir sin risperidona, pero mi cerebro no va a funcionar sin neurotransmisores que claro. requieren ciertas sustancias. Yo no puedo vivir sin ciertos niveles de vitamina D, no Sí, puedo funcionar normalmente sin vitamina B12, por ejemplo. La sí. pura deficiencia de B12 me va a llevar a una premencia. Entonces, y el 85% de la población tiene estas deficiencias y los tiene por mecanismos que generan un estrés y alteran la absorción o Ajá. el metabolismo de estas y entonces te dan problemas epigenéticos. De hecho, hace como 2 días vi un artículo que me impactó muchísimo porque eh, viene como los niveles de vitamina D adecuados, o sea, no Ajá. los niveles que se marca ahí en laboratorio, Ajá. pueden desde prevenir, disminuir el riesgo de autismo Guau. en los bebés, o sea, hay que medirlos en toda Sí. embarazada, Guau. también disminuye la edad epigenética. Y esto es impactante porque si tu edad epigenética está, digamos, ni siquiera a la edad biológica, sino aumentada, pues hay riesgo de cáncer, Claro. hay riesgo de inmune, o sea, hay muchísimas cosas, Oye, Eli, ¿y pero cómo pue no hay. cómo puedo medir la edad epigenética? Mira, bueno, actualmente no está tan fácil como los Okey. estudios esperaríamos que pronto Ajá. estén. Okey. Si hay estudios, a Ajá. veces yo tuve acceso a un estudio y me pareció muy Okey. impactante, era alumna de medicina. Guau. Porque lo que medían era tu capacidad antioxidante Okey. y de oxidación, Okey. de respuesta a esa oxidación. Okey. Pero un punto muy importante que sí tenemos para medir es que tú puedes evaluar una forma integral. Yo siempre lo digo porque a veces hay colegas que me piden como una receta. Ajá. Y así como una receta del infarto, porque es que no es así como que encontré una receta. Claro. Encuentras 200 artículos y tu criterio para evaluar a Claro. cada paciente. Y cada paciente te va dando experiencia y Claro. puedes A estudio. a mí me encanta, Eli, que tú todos los días te sacas,
15 artículos y entonces los manda, ¿no? Entonces digo, bueno, a Eli, ¿a qué momento le da tiempo de leerse todo, no? Pero realmente, pues, es una persona muy preparada. Y bueno, perdón, Eli, que te interrumpa, porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Aterrizando un poquito, o regresando un poquito otra vez a lo de Chris Hemsworth, quiero que nos hables así como rapidísimo de qué es esto de ApoE, ¿no? Porque y Ok. fíjate, te quiero decir, yo lo vi en muchos lados y seguramente tú lo has visto para esto y para un montón de cosas, que te dice, es que tiene el gen del Alzheimer, es que tiene el gen del cáncer. Bueno, es que todos tenemos todos los genes, ¿no? El punto es cómo está funcionando. Pero hablando específicamente de ApoE, ¿por qué le ponen el 4, no? ¿Y qué significa esto? Ok. Bueno, es que, es que no está tan fácil porque tiene múltiples funciones y habría que ver Sí. cómo, Así súper, súper en general. pero a mí me gustaría abordarlo así, que hay Ajá, genes con determinantes y que te van a dar un riesgo de 100% o ajá, de tantos por ciento para demencia. Y en okey, este caso no es el gen de exacto, ApoE. ajá, Entonces, que tienes variaciones en estos genes de la ApoE y que dependiendo de las variaciones de las variantes genéticas que tengas, hay unas que te son benéficas, como el ApoE2, ajá, pero hay otras que te son perjudiciales y te aumentan el riesgo, como el caso del ApoE4. Y que cuando hablas, nosotros de todos los genes, en general, tenemos dos copias. Una te la da tu papá y una te la da tu mamá. Son como nuestras recetas, ¿no? ajá, Entonces, cuando tú hablas que tiene en estado homocigoto ujú, o que tiene las dos copias alteradas, pues obviamente es mayor el riesgo, porque claro, tienes una copia alterada y que te da riesgo y otra copia que te beneficia, porque supongamos que ujú, en una tienes APOE4 y en otra tienes APOE2 claro, o variantes, sí, entonces es como una báscula y ajá, verías ¿no? Hacia claro, dónde gira. sí, Pero a mí lo que me importa mucho, perdón, señora, sí, 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 lo siguiente, cómo los avances científicos y tecnológicos pueden mejorar nuestra vida y permitirnos cambiar el enfoque. Yo creo que el enfoque aquí es parcial, o sea, la información está manejada de una forma parcial y se okey, puede interpretar. Yo okey, quiero hacer mención solo a estos tres puntos que dime, antes mencionaba como demencia senil, ¿sí? ajá, Era un error, porque ahora ya se sabe que todos formamos neuronas todos los días, formamos entre 300 a 1400 neuronas por día, que es ajá, relativamente, pero es un proceso que se llama neurogénesis y que hay personas, incluyendo de 105 años, que continúan formando esta cantidad de neuronas y que tienen capacidades cognitivas iguales o mejores que ajá, personas jóvenes. claro, Entonces, el término senil está súper mal. okey, Ahora tenemos que enfocarnos. No se trata de decir no voy a trabajar. O sea, obviamente es un factor de riesgo muy importante. Todos sabemos que el cortisol afecta la memoria. En okey, un estás estresado, te bloqueas, sales y ya sabes la respuesta, es efecto del cortisol. Pero el okey, estrés por epigenética la memoria, de entrada, por otros factores. ujú, Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que potenciar la neurogénesis, okey, buscar, ¿sí? Tener una evaluación integral de okey, nuestro estado de salud. Y, por ejemplo, hay pruebas muy simples como el test de MoCA que okey, nos permiten funciones cerebrales y okey, que tarda 10 minutos, se puede aplicar cada 6 meses, tiene que aplicarlo un ajá, profesional. okey, Nos es más útil que una resonancia porque nos dice cómo está funcionando ese cerebro y okey, nos dice si el problema está en función ejecutiva o en qué. okey, Entonces, en base a esto, los riesgos más los antecedentes familiares, exacto, nosotros podemos aplicar las efectivas y no necesariamente tenemos que, uno, asustarnos y pensar que esto ya vamos a tener. exacto, Por ejemplo, es un poco tierno, o sea, sí es tierno el que la esposa haya hecho esto, pero podrías hacer otras medidas claro, para que llegue a eso.
O sea, ahí ya estás anticipándote Claro. de base cuando podrías tomar medidas mejores. Sí, Y si tu trabajo, simplemente tratando de saber hasta qué punto te está afectando, tú puedes continuarlo, puedes potenciarlo. Y claro, lo más importante es que sean medidas que puedas saber qué efecto tienen. O sea, exacto, no te pueden dar un tratamiento y decirte, vas bien, vamos previniendo, ¿y en qué checamos? ¿Sí? O sea, ¿qué tal si estás perdiendo esos años y realmente no estás teniendo un claro, beneficio? claro, Puedas medir a los meses sí, cómo vas mejorando o sí, cómo te vas alejando de ese claro, riesgo. claro. Fíjate que yo cuando vi la noticia esta última, perdón, la de la esposa, sí dije: "Creo que lo está llevando un pasito más allá", ¿no? Como si ya fuera una certeza. A mí también me pareció un poco, digo, respetando lo que cada quien, un poco, exagerado, ¿no? Digo, qué bueno que lo hizo, como tú dices, está muy tierno, pero, volvemos a repetir, estas pruebas te brindan riesgos, ¿no? Y, justamente hablando específicamente de Alzheimer, pues hay lo que dijimos, variantes de APOE, puedes tener la variante 2, la 3, la 4, ¿no? Y cada una de estas variantes te brinda un riesgo diferente. Entonces, en este caso, Chris Hemsworth tiene 2 copias de la variante que brinda más riesgo. Sigue siendo riesgo, no sigue siendo una certeza, ¿no? Y eso es, lo importante, pero también está bonito que que lo haya recalcado y que haya dicho: "Bueno, mira, yo ya lo sé, puedo tomar medidas". Entonces, justamente es esto para lo que se hacen este tipo de pruebas. Entonces, yo, por ejemplo, ya la tengo, la doctora Eli, por ejemplo, ya la tiene, son superaccesibles, vienen con cualquier genetista y se las podemos hacer, no están, excesivamente caras, ¿no? Entonces, pues, yo aquí, ya para finalizar, les dejo la encuesta del día que va a ser si tú te harías tu prueba de riesgo a enfermedades. ¿Tú te la harías, Rod? Sí se la haría. Mira, ya tenemos aquí, Rod se la va a hacer. Dime, Eli. Mira, hay que ocuparse y no preocuparse y Exacto, ocuparse en cosas que realmente puedas sí, medir y que sean objetivas. sí, Entonces, sí es muy bueno esto, hay que ocuparse, claro, pero en algo específico y útil. exacto, exacto. Entonces, bueno, pues creo que la conclusión final es que los invitamos a que no compren estas pruebas directo de laboratorio, que mejor vengan a genética para que se las podamos explicar. Esto tiene que ser antes de la prueba, brindar asesoramiento genético, es explicar para qué sirve, qué límites, qué beneficios, etcétera. Y cuando les damos el resultado, pues evidentemente integrarlo todo, ¿verdad? Muchas gracias, Eli. De verdad que siempre, se aprende mucho de ti. De verdad que síganla en sus redes. ¿Cuáles son tus redes, Eli? Audrey Neurogenética Okey, en YouTube y okey, la página es perfecto. www.audrey-neurogenética.com. Igual la vamos a dejar aquí escrita. Ella es, neurogenetista, está en, Durango y, también brinda consultas en línea. Entonces, bueno, cualquier duda, pregunta, pues aquí está. Muchísimas gracias, Eli. Nos vemos pronto. Bye. Gracias, Rod. Gracias.